por esto. Recordar que se me conoce por esto. Ese es un tocino, se llama Julián, Julito, ¿vale? Y bueno, en su día cogí una gran borrachera y bueno, y tuve la suerte de que me grabaron y fue uno de los mejores GIF animados del mundo, ¿eh? Y no lo digo en broma. Fijaros, o sea, forocoches. Pero además salí en televisión. Y luego ya me metí en esto de la seguridad y bueno, y la verdad es que ya pues, bueno, con Chema Alonso y estas cosas hicimos un calendario tórrido. Hostia, mejor así, es que no se vean mis partes. Y bueno, con esto lo que quiero deciros es que bueno, que nosotros al fin y al cabo, que unos estamos aquí, otros estamos allí, pero que somos asequibles, que podemos hablar en cualquier momento, que no somos ni dioses ni cosas de estas. Personas. Sin más, voy a pasar un poco a explicaros qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Yo hablo de poltergeist. Yo siempre digo que muchas veces cuando tú vas a un departamento de IT, te miran raro, dices, este es el auditor, el informático raro, el que estudia cosas raras. No sé si os ha pasado, ¿eh? Yo voy a entrar un poquito en detalle qué es un poltergeist. Yo creo que más o menos mucha gente nos identificamos. Fijaros, vamos leyendo, dice, es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza, esto es Wikipedia, e inexplicable inicialmente por la física, producido por una entidad o energía imperceptible. ¿Nos ha pasado alguna vez eso de el ordenador no va? Se ha caído internet, ¿no? O sea, cosas rarísimas, ¿no? Y tú empiezas a temblar y sobre todo cuando te dicen, hostia, nos han robado la base de datos, y te pone el pelo blanco, ¿vale? Así que ha pasado algún tipo de energía sobre lo que sería el evento, la fiesta, el sistema, o sea, todo lo que podemos englobarlo. Estos son algunos otros que he ido recogiendo por ahí, estos de mi tierra, de una señora que se dijo, bueno, voy a cambiar al Cristo, que esto está muy pasado de moda. Y bueno, iban haciendo por ahí, pues bueno, diferentes puntos, ¿no? Este es otro, que pulula por las televisiones, es otro poltergeist. O sea, fijaros que hay unos cuantos. Y luego está el poltergeist de verdad, el que realmente, cuando llega el momento, es cuando empiezas a sufrir. Y esto es un caso, y es un caso real. Y eso es un caso el que, bueno, me ha tocado lidiar y que es bastante complicado. Y cuando tú vas allí y ves la situación y empiezas a mirar los sistemas que tienen y te dicen, no, solamente son 30 servidores lo que hay que mirar. Y dices, vale, vamos a analizarlo, vamos a verlo. Bueno, fijaros, esto es una gran empresa, hay muchas de este estilo, pero fijaros que tiene 6 millones de plazas en Europa, de parking, ¿de acuerdo? Y realmente, pues bueno, gestiona otro tipo de cosas, viates, aparcamientos, centros históricos, comerciales, hospitales, etcétera. Con lo cual, hay una diversificación muy grande de los sistemas que puede haber. Y en este caso, cuando tienen una incidencia, que es aquí las incidencias que se produjeron 2, una en enero, y ocurren poltergeist, ¿vale? La primera, en enero, las barreras se abren y se cierran. Coño, el que está ahí mirando dice, hostia, se ha abierto. Poltergeist, ¿vale? Las luces cambian de estado, bolita de Navidad, pim, 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 pim. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que se hace? Que la cosa nunca va a mayores. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? No sé, chico, déjalo. Ya se ha pasado, no ocurre nada. Pero con el tiempo se vuelve a producir, ¿de acuerdo? Y se vuelve a producir, y fijaros, hay un aviso. El acceso a los sistemas generales de SCADA no se puede entrar, pregunta un usuario y la contraseña. Y esto empieza ya a preocupar. O sea, la empresa empieza a decir que, claro, que no puede más que hacer reinicio manual. ¿Qué es un reinicio manual? Lo que nosotros entendemos como formatea e instala, ¿de acuerdo? Porque no puedo acceder a los sistemas de control que permiten acceder a los diferentes SCADA. ¿Y por qué ocurre esto y cómo ocurre? Pues bueno, esto es muy difícil. Cuando llega a esta situación, es cuando ya el informático dice, es hora de llamar, bueno, esto sería un ejemplo de lo que pide, el login, de una captura de pantalla, se produce un caos, y entonces llaman al exorcista, ¿vale?
Que en esta casa, bueno, pues fui yo, pero podría haber sido otro cualquiera, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega el exorcista? Yo llego tranquilamente y veo a toda la gente un poquito revolucionada. O sea, yo tranquilo, ¿eh? Pero los tíos no. O sea, los tíos por detrás, todos nerviosos, yo tranquilos. A ver, dejarme los procedimientos. ¿Tenéis procedimientos? No. ¿Tenéis algún plan de emergencia? Sí, pero el de las personas. El tema de IT, ¿quién lo lleva? Lo lleva una persona. ¿Dónde está? Está de vacaciones. ¿Y eso cómo está de vacaciones? No, porque es un informático que contratamos en house. Ostras. Bueno, se complica bastante la cosa. Por lo tanto, tenemos caos. Eso es una realidad. Bueno, pues a partir de aquí, evidentemente, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a intentar detectar. O sea, vamos a empezar con lo primero. ¿Qué ocurre cuando, lo pongo en símil normal, cuando a alguien le da un colapso en la calle, se cae al suelo, llegan emergencias, y emergencias coge y no llama a la funeraria. Dice, si está todavía vivo, lo voy a monitorizar. Esto también pasa en el ámbito forense, o sea, cogemos y empezamos a monitorizar. ¿De qué forma? Pues como se puede y con lo que haya. Y la primera es caótica. O sea, nosotros nos metemos en el mundo del caos y vivimos ese caos también. Quizás con más presión, porque encima te contratan y te pagan. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí lo que nosotros hacemos es simplemente decir, ¿qué hay? Y aquí me quedé acojonado. 30 servidores. Esto está muy negro, ¿eh? O sea, esto es un Nmap. Aquí hay muchas cositas. Y de colores. Oye, ¿seguro que hay 30 servidores? Que sí, claro, 30 servidores que manejan miles de SCADA. O sea, esa fue la situación. Cojo, me doy la vuelta y digo, qué tonto soy por no haber cobrado más. Bueno, se arregló al final el tema económico. Bueno, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que se hace un análisis de red. Y se hace lo que se llama inicialmente una detección. ¿Y qué es la detección? No queda más que recoger información. ¿Y cómo recoges información? Vamos a ir viéndolo. Inicialmente, y aquí es uno de los problemas, recoger información no es coger un Wireshark y meterlo a saco, que también es, evidentemente, pero necesito algo inteligente. O sea, ¿de qué me vale estarme allí 3 días cogiendo tráfico si luego eso lo tengo que analizar línea por línea? ¿O no hay una inteligencia para tal? Mi problema que se daba aquí es que son sistemas SCADA. Y los sistemas SCADA no son comúnmente como el TCP/IP o como una comunicación estándar. Es algo más complejo. Bueno, visto esto, estuve investigando a ver qué posibilidades y qué había por ahí. Y aquí había un estudio, hay un paper, que es el de NP3, que es uno de los protocolos que utilizaba el cliente, y que te definía cómo utilizar el detector de intrusos, el BRO, para adaptarlo. Y lo que hicimos fue coger esa adaptación. Y aquí ves que está en amarillo, esta persona, este chico, es un señor mayor, este chico, como yo, este chico, lo que hizo fue crearnos el filtro. Con lo cual, estoy agradecido en ese sentido de que crear el filtro nos ayudó muchísimo a evitar esa ventana de tiempo. Y eso es importante. Entonces lo que hicimos fue una readaptación de BRO montado en la parte de fuera de Internet con diferentes sensores dentro de la red local. Y lo que hice fue coger de todos los parkings donde ocurrió seguidamente, porque esto luego se fue a otras ciudades. ¿De acuerdo? Todavía no sabíamos qué había pasado ni por qué estaba ocurriendo esto. Y si era una manipulación manual de un usuario de dentro, que era lo que yo apuntaba inicialmente, que luego se vio que no, o si esto venía de Internet o venía de algún otro modo. Entonces, bueno, cogimos y adaptamos el paper. En la primera pantalla, la de arriba, aquí tenemos el filtro, o sea, el filtro en sí que hace la llamada. Y luego tenemos las diferentes detecciones que se hizo en la adaptación. Yo este filtro lo pondré seguramente la semana que viene en GitHub, ¿vale? Lo digo porque como todo el mundo lo sube en GitHub, pues todo lo subiré yo también, ¿vale? Por si alguien quiere, bueno, o tiene la necesidad de coger y adaptarlo. Pero a mí ya me dio unos hitos, y unos hitos importantes, ¿vale? Inicialmente. O sea, coger, enchufar y ver. ¿Y qué vi? Bueno, vi que había una serie de puertos, vamos a llamarlos, que son los que utilizaba la comunicación, una serie de IPs, con dominios. Vimos que el tráfico que circulaba entre los SCADA llevaba la palabra connect, la palabra user, iba cifrada aparte de la password, o sea, veíamos cosas que circulaban dentro de la red. Eso, evidentemente, yo lo estoy contando en una diapositiva, pero esto llevó semanas el hacerlo hasta tener un resultado y filtrar y escupir y quitar información. Os pongo un caso, el violador de Madrid, de la Ciudad Lineal.
Fijaros la cantidad de números de teléfono que tuvieron que filtrar a mano. Eso dicen que es a mano, no sé si será verdad, pero imagino que muchas de las cosas, hasta llegar a lo sospechoso, pues tienes que ir tirando. Entonces, bueno, eso fue básicamente una iniciación de decir, ya tengo la detección, ya tengo algo. Esto, a partir de aquí, se judicializa, ¿vale? Se pone la previa denuncia para que se siga la investigación. Y se detecta que esa IP viene de esta ciudad. Es una ciudad que está en Rumanía. Yo y los rumanos es como yo y los jabalís. O sea, tenemos una relación de amor-odio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fijaros, aquí tenemos una ciudad que es muy conocida. Yo estuve buscándola luego por internet y resulta que, para mi sorpresa, pues es la ciudad del cibercrimen. Y está, digamos que muy clasificada dentro de Rumanía. Fijaros, ya está lo que dice prácticamente en el segundo párrafo. Es la capital de la ciberdelincuencia y el negocio está en auge. Y se preguntan, dicen, no entendemos cómo un pueblo donde había 4 gatos, ahora van con la camiseta que pone yo te hago un phishing. ¿Vale? Y es conocida como Hackerville. Bueno, esto tenéis muchísima información. Si ponéis esto, incluso hay vídeos, incluso hay algo en informe semanal que sale sobre la ciudad. ¿Vale? Bueno, las IPs venían de allí. Yo no digo, ¿de acuerdo?, que sean reales o no. También vimos comunicaciones con redes Tor, es decir, había muchas más cosas. Pero ¿sabéis lo que ocurre, no? Muchas veces, cuando yo tengo el dominio de algo, y creo que tengo el dominio de algo, es más fácil cometer un error y pensar que no me van a pillar. Entonces, esto es lo que suele ocurrir siempre. Un error al final hace que te descubran. Inicialmente te proteges mucho, pero conforme vas tomando confianza con la red que tienes, digamos, que has pirateado, pues te la vas haciendo tuya y vas dejando rastro. Este punto ya lo teníamos. Tenemos un posible origen. A partir de aquí, las típicas preguntas que nos van a hacer o que siempre ocurren en un entorno de este estilo. ¿Vale? Que dicen, oye, ¿qué sentido tiene un ataque? ¿Por qué a nosotros? Oye, si nosotros somos un parking, ¿qué ventajas tiene? Bueno, esas son preguntas que evidentemente, hasta que no se lo coja a alguien y los sodombices, pues no te va a decir, ¿no? Es difícil. ¿Qué equipos están comprometidos? La otra pregunta, oye, ¿esto qué afecta? ¿Está afectando realmente a un sistema SCADA? ¿Afecta a los servidores? ¿Han entrado por la VPN? ¿Está pillada la VPN? ¿Qué está? ¿Cómo está esto? ¿Cómo han entrado? ¿Cómo tomamos el control? Lo más complicado, ¿cómo tomas el control de algo que no puedes acceder? ¿Vale? ¿Cómo puedo entrar a algo que me pide usuario y contraseña? ¿De acuerdo? ¿Y cómo accedemos a los SCADA? Claro, estamos hablando de cientos, de miles de SCADA pequeñitos, desde los que abren una puerta de un ascensor hasta los que te bajan la luz y todo eso controlado remotamente. O sea, ¿cómo gestiono eso? Eso es difícil, esa era un poco la parte que a mí más me llamaba la atención, de decir, ¿qué puedo idear, ¿no?, para esto? Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, no voy a entrar en el mundo de SCADA, esto se ha hablado muchísimo evidentemente, pero sí lo que tenía esta empresa, para que lo podamos ver. Mirad, lo que tenemos aquí, básicamente, esto es un SCADA descompuesto, ¿vale? La parte izquierda, aquí tenemos, esto es la fuente de alimentación. Perdón, es que no veo, o sea, no os veo y esto tampoco, o sea, me veo más que mi metro. Por eso llevo gafas, de estas gafas raras. La parte derecha, la siguiente, es la CPU, ¿vale? Y veis ahí que lleva los interfaces de la tarjeta de red y luego lleva como una especie de conector pequeñito que se ensambla con el siguiente. Y ahí yo voy poniendo los sistemas de SCADA. O sea, cojo 2 cables y estos 2 cables van a un relé que abre una puerta, o van a un sistema de potenciación de luz, o van al aire acondicionado. O sea, voy metiendo en esos cables lo que me interesa. Y lo que pone aquí a la derecha, que pone Adam, es un recolector de información. Todo esto recoge esa información y ya la pone en un dashboard para que el operador vea si va, si no va, si se puede reiniciar manualmente, cuando lo reiniciar manualmente es si puedo acceder y abrir la puerta yo, si la puedo cerrar, o sea, emergencias, ¿vale? Es lo que sería el primer nivel. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver también un poco las diferentes componentes. No sé si veis en la parte izquierda, es una regleta. Y se va poniendo en la regleta, se van ensamblando los componentes. Esto fijaros, cuando vais a un parking y veis al tío de la caseta, de la garita, veis que tiene un montón como una especie de torre y lleva estos aparatos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otra CPU y
fijaros, eso es una tarjeta en la que aparece el sistema operativo que gestiona el SCADA. ¿Lo veis? Son Windows. ¿Qué significa esto? Pues significa que, bueno, que podemos tener un vector por donde empezar a mirar. O sea, no solamente ya vamos a tener hardware o sistema operativo específico para un hardware, sino vamos a tener un modelo que tenía esta empresa que ya era más conocido, o por lo menos para nosotros, ¿no? Para este caso. Una vez visto esto, todo esto recolecta y va al SOC. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de SOC, de seguridad, pues esto es un SOC de seguridad de sistemas de SCADA de todos los parkings. Y gestionan parkings en diferentes ciudades. Y esto llega aquí. Y fijaros que tiene lo mismo que puede tener un SOC. Sus pantallitas, las pantallas finales, no sé si se aprecia, llevan un montón de cuadros, no sé si lo veis. No es que esté pixelado, sino que son cámaras. ¿De acuerdo? O sea, para ver las cámaras dentro del parking, o sea, todo lo que llega a hacer. Bueno, pues todo esto evidentemente nos lleva a un pensamiento que empezamos ya a mirar dentro de esta empresa. Es decir, bueno, ya sabemos un poco cómo funciona la infraestructura, tenemos datos, pocos pero los tenemos, y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces vamos a estudiar un poco cómo funciona el sistema operativo Windows embebido, o sea, qué diferencias hay. Y bueno, si tú vas buscando en la parte de Microsoft te dice, te lo detalla, te va diciendo un poco todo lo que lleva, y nosotros preguntamos, oye, ¿que tienes Windows? Maravilloso, ¿no? Entre comillas. ¿Tienes Active Directory montado? Pone la oreja muy grande y dice, mande. Vale. ¿Tienes plan de parches? Parches. Tengo aquí unos cuantos para el tabaco. O sea, tampoco. Por lo tanto, problema número 1. Da igual el sistema operativo que sea, ¿eh? Si no hago esto, no centralizado, no gestionado, falta de actualizaciones. O sea, Windows XP, pues imaginaros, ¿no? Si ya directamente en un puesto de trabajo, pues en esto es todavía peor, bastante peor. Usuarios por defecto, contraseñas por defecto, ¿vale? Y lo que viene es una broma, por defecto Windows. Bueno, pues a partir de aquí ya teníamos algo donde saber por dónde poder venir los diferentes fallos. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido. Muy rápido. Diferencias, o sea, ya tengo datos por un lado y a partir de aquí tengo cosas por donde puedo empezar a obtener, a adquirir. Y entonces aquí se nos planteaba dos cosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos un forense tradicional o hacemos un forense, digamos, asesino? Va a depender. Quiero decir, si yo esto lo voy a judicializar y va a requerir que en un momento determinado las pruebas no se puedan manipular, pues bueno, hay que explicárselo al cliente. Si el cliente lo que te pide es arréglamelo, me da igual cómo hagas el forense, yo judicializaré lo que es la parte de la intrusión, pero arráncame las cosas, que quiero funcionar. Es como si yo ahora voy a Amazon y le digo, no te preocupes que te lo voy a judicializar todo, lo precintamos todo y te cierro Amazon. ¿Vale? O sea, eso no va a ocurrir. Y aquí me pedían lo mismo. Entonces, inicialmente, un forense tradicional es aquello que inicialmente se va a judicializar y que tiene una serie de reglas. Y esto es importante. Porque cuando uno lo hace, tiene que tener diferentes tipos de entornos. Es un resumen, ¿eh? Esto evidentemente se puede hablar, una diapositiva de esta se puede pegar 30 horas. Pero bueno, básicamente, ¿eh? Fijaros, procedimiento de trabajos, actas, representantes, o sea, para que den fe de lo que se está haciendo, clonados bien hechos. Luego, ayer hablamos con Pasamar, no sé dónde estás. Claro, 2 teras, 3 teras, la clonadora no admite, o sea, los cristos que hay, independientemente de estas cosas, cuando uno hace un forense, que no caes. Y dices, joder, le he metido a esto que le había dedicado 8 horas, le he metido 32 porque no había caído que el disco duro estaba soldado a la placa. Y quitarlo de la placa, pues cuesta la tira. Y igual te lo cargas y quemas el disco duro. Ojo, ¿eh? Hay un montón de cositas que no se tienen en cuenta. Y esto es muy importante, ¿eh? Entonces, bueno, caso de acceso a datos personales, hay que tenerlo en cuenta, dependiendo. Claro, estamos hablando de que no sabemos. Y si resulta que pagan con tarjeta en el cajero del parking, ¿cómo se almacena esto? ¿Cumples PCI? ¿No cumples PCI? Y claro, si ya no parcheas ni sabes que vas a cumplir PCI, ¿de acuerdo? Con lo cual, con esto es muy importante, muy importante. Disponer de asesoramiento legal, etcétera. Esto sería lo que se llama ajustados a regla. Y luego está lo que yo llamo el seguimiento, ¿vale? O sea, es decir, amarás a la Constitución sobre todas las cosas. No digo por los catalanes, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No se pronunciará la palabra, pero ¿en qué mierda me estoy metiendo? Eso también nos pasa muchas veces. Entramos a un sitio y dices, puro, por no decir negro, ¿vale? Santificar las leyes, entre otras cosas, honrarás a tu abogado, o sea, sería un poco la regla, ¿de acuerdo? Que hay que tener en cuenta. Y, ojo, y esto también lo digo muchas veces, aquí mucha gente nos dedicamos a temas de seguridad. Si lanzamos un exploit, ojo cómo lo estamos lanzando y qué estamos haciendo, qué procedimiento. Porque igual resulta que es ilegal. O sea, no puedo coger para acceder al sistema de correo, mandar un exploit y recibir los correos. ¿De acuerdo? Volvemos al tema legal. Y luego está, esto sería la parte de niños buenos, y luego, ¿qué hacen los niños malos? Es todo lo contrario. ¿Vale? Es decir, bueno, no voy a llevar a juicio datos o información que puede ser importante, pero sí que necesito hacer un forensic ofensivo. O sea, algo que me permita hacer el mismo procedimiento que haría un forense, pero más ácido. ¿Vale? Y como esto al cliente no le importa, evidentemente, y son sus sistemas de información, pues chapó. Y entonces a partir de aquí, pues bueno, ahí tenemos una serie de información que es la que podemos buscar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hizo esto, básicamente? ¿Cómo se hizo el Offensive Forensic? Y volviendo a nuestro caso. Por un lado, la toma de control de los elementos críticos. Ese es el objetivo que tenía el cliente. Tenemos los hitos, IPs, puertos, dominios, tráfico de red por un tubo, contención. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Cambio de contraseñas, las que podamos, las que sepamos, las que nos dejen. Vamos a intentar empezar a hacer la toma de control. Vamos a empezar a filtrar las comunicaciones. O sea, si no tienes cortafuegos, lo primero, vamos a montar uno, y si no, vamos a hacer filtrado. O sea, cualquier cosa que nos permita hacer una contención. Y siempre fijándonos en un punto que es el que tenemos que analizar. ¿De acuerdo? Pues había gente que decía, es que tenemos que salir a Internet, porque yo incluso dije de quitar el acceso a Internet, pero bueno, al final se puso un proxy con autenticación para ir viendo qué máquinas son las que salían para tener un determinado control. Y para mí lo más importante que vino aquí fue un aliado en este sentido. Y que yo lo he empleado muchas veces, aunque no es un sistema que me guste mucho, pero en tema forense me ha ayudado muchísimo, que es el WMI. ¿Vale? Entonces, yo sabiendo que había Windows, dije, hostia, pues vamos a emplear WMI. ¿Para qué? Para intentar saber qué máquinas son las que tienen algún sistema infectado. Cuando llamo infectado o intrusión, porque no lo sabía. Si tienen algún tipo de malware, algún tipo de proceso corriendo, si tienen alguna IP de comunicación hacia el exterior. Entonces, bueno, WMI me va a permitir en un primer momento, porque está prácticamente en todas las versiones de Windows. Y en los embebidos viene ya directamente accesible, porque las aplicaciones que se montan los fabricantes de SCADA utilizan directamente WMI para saber cómo va la CPU de la máquina que gestiona el SCADA. Con lo cual, teníamos una gran posibilidad. ¿Qué se hizo aquí? Bueno, pues aquí lo que se desarrolló fue una herramienta, ¿vale? Que se llama Constructor, que es muy simple. O sea, lo que utilizamos son scripts basados en WMI para lanzarlos a una determinada máquina. ¿De acuerdo? Entonces yo cojo, lo lanzo, se ejecuta y se ejecuta desde un entorno controlado. ¿Para qué? Para que lo vaya haciendo el operador. Claro, yo no conozco la red. Por lo tanto, ese software que se ha creado, que utiliza componentes WMI, lo que va a hacer es acceder a una máquina remotamente y decirle, devuélveme todos los servicios que tienes. Devuélveme directamente por ejemplo, si tienes un puerto. Entonces, Constructor es una herramienta que se basa en 3 capas, ¿vale? Que es un poco lo que se hizo. La primera simplemente es, desde un entorno gráfico, el poder lanzar los comandos. Y se podía lanzar en paralelo a todos los SCADA o de grupos de 10 en 10, que es como se hizo, ¿vale? Para que nos devolviera información. O sea, lo principal aquí era adquirir qué es lo que ocurre en la máquina. Por lo tanto, Constructor nos permite hacer esto. Eso es una pantalla del Constructor, es muy simple, pero ya me valía a mí para que el operador eligiera la máquina. Nosotros le decíamos que tenía que seleccionar en la parte izquierda y que ejecutar. Y en la consola salía por pantalla y se podía guardar en fichero de texto, ¿vale? Para luego hacer un scoring de esa información. ¿Se entiende lo que es Constructor? Básicamente es muy simple, ¿eh? Esta la pondré también en GitHub la semana que viene. Bueno, el ejemplo lo dejo para el final, porque por si acaso no da tiempo, ¿vale? La segunda parte de la arquitectura es coger y tener acceso, si recordáis,
yo no podía acceder a los SCADA porque me pedían usuario y contraseña. Entonces dijimos, bueno, mientras no lo apaguemos, siempre tenemos la posibilidad de obtenerlo de la RAM, suponiendo de que no estén de alguna forma cifradas las contraseñas. Pues vamos a coger un volcado, ¿de acuerdo? Entonces, por WMI nos permite lanzar un script copiando un archivo, que en este caso cogimos el dumpit, que nos valía para el caso, y lo que hicimos fue volcarlo en una carpeta compartida. Todo esto es scriptable, quiero decir, que no haya que ir al sistema, porque había en diferentes partes de ciudad había un servidor y había que ir allí. Entonces, para evitarnos esto, lo hacíamos centralizado, ¿de acuerdo? Entonces, Constructor nos permitía en un momento determinado coger esos volcados de RAM, ponerlos en una carpeta compartida y con otra herramienta hecha a medida, que se llama PEM, ¿vale? Que también la pondré, pues son diferentes capas. Esta lo que permite es hacer un parseo del fichero de memoria y obtener las contraseñas de una forma automatizada, ¿de acuerdo? Ese es el proceso. Básicamente, ejecuto, lanzo los scripts, obtengo información en diferido, o sea, en las máquinas, me devuelve la información, hago el volcado, me los guarda en una carpeta compartida y con una herramienta automatizada, evidentemente no es volatility, pero está automatizado porque yo sabía lo que buscaba. Al hacer el análisis en uno y ver que nosotros éramos capaces de sacar unas determinadas contraseñas por las posiciones, dijimos, ostras, esto lo automatizo. Y a partir de aquí, automáticamente teníamos los ficheros con contraseñas, ¿vale? Entonces, esto nos dio la oportunidad, con este esquema, de intentar recuperar todo aquello que estaba digamos, que no era accesible. ¿Para qué? Para poder tomar el control, ¿de acuerdo? Sin tener que volver a formatear y demás. Esto es PEM. Lo he lanzado esta mañana y es que tarda muchísimo, tarda cerca de hora y media y evidentemente no es plan. Pero ya os digo, fijaros, esta es una versión antigua del PEM. Simplemente lo lanzas contra un volcado de memoria y automáticamente te va a buscar estas contraseñas. ¿De acuerdo? Este es John Python para Windows, mi Python, ¿vale? Quiero decir que lo veis, el Python es una cagada el código fuente como lo tengo, ¿vale? Pero bueno, me valió para mí, para el análisis en concreto, ¿vale? Entonces, simplemente lo lanzas y automáticamente te va a buscar Facebook, LinkedIn, o sea, todas las contraseñas que tengas en el volcado de memoria, ¿vale? O sea, por eso digo que no es un volatility, evidentemente, es mucho más práctico un volatility porque puedes buscar más cosas, pero para lo que es un proceso automatizado, pues bueno, ya estaba bien. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué conseguimos? Distribuir herramienta forense. Y diréis, ¿qué herramienta forense distribuyes? Bueno, nosotros dijimos dos cosas. Digo, oye, al cliente, tenemos una posibilidad que es poner el discovery de Encase. Y me preguntaba, ¿cuánto? Y dije, bueno, un poquito, ¿vale? Y dije, bueno, mira, no, o sea, vamos a buscar otra solución. Entonces, mi solución, bueno, fue más manual, pero pudo hacer eso. Entonces, cogí herramientas de sysinternals, de ntsecurity.neu, o sea, de un montón de sites donde tenemos herramientas, y lo que hago es lanzarlas en un momento determinado, por medio de esta automatización, ¿vale? Por medio del constructor. Realizar vigilancia. WMI me permite decir, oye, si hay algo en un puerto, avísame. O sea, permite monitorizar. Si el disco duro se llena, avísame. Si la CPU pasa de un umbral, avísame. Con lo cual, tengo también posibilidad aquí de poder gestionar. Y esto me permitía, sobre todo aquellas máquinas que más sospecha teníamos y que por alguna causa no podíamos, sabíamos que eran reinicios manuales, o sea, que había que formatearlas y que evidentemente pues teníamos que estar ahí, ¿no? Nos permitía eso, crear volcados de memorias completos, de procesos, sabiendo ya, entrábamos ya cada vez más cerca de cómo hacer la recolección y ya a partir de ahí, pues evidentemente ya sabíamos qué procesos son los que nos podían devolver eso, la aplicación. ¿Qué más? Un framework automatizado. Todavía no es la palabra framework la más adecuada, ¿vale? Porque hay que hacer muchos diseños manuales. Pero una vez que está montada la arquitectura es muy simple. Porque es muy automatizado, lo metes en la carpeta y el PEM ya va cogiendo fichero por fichero y se pega su rato haciéndolo y te genera automáticamente el reporting. ¿Qué pudimos obtener? Contraseñas. Un montón de cosas obtuvimos aquí. Sabemos que en la memoria está todo prácticamente. Contraseñas de operadores, los usuarios que entraban, usuarios del SCADA, no usuarios de la empresa, usuarios del SCADA,
¿vale? Que utilizaban para monitorizar y que la empresa no sabía que accedían, y accedían remotamente. O sea, si algo se estropea, se conecta desde Alemania, pum, y sacan la información, o la arreglan, o lo que sea. O sea, subimos cuáles eran las contraseñas de los operadores, las de las aplicaciones, evidentemente, y ahí está el quid de la cuestión. Aquí pudimos sacar la contraseña que permitía acceder a los diferentes sistemas SCADA. Esto fue para nosotros lo mejor. Configuraciones, código fuente, y dices, ostras, está código fuente aquí en memoria. Y evidentemente judicializar en parte el ataque, ¿vale? En parte. Evidentemente todo esto con abogados, porque esto se nos iba un poco más del conocimiento. Y lo más importante, ¿vale? Para mí, dije, ya está, ya tengo contraseñas y tengo un potencial parque en el que puedo acceder para, evidentemente, pues bueno, para cambiarlas y para, de momento, tener el control. Todavía no sé y todavía no sabremos si esto es repetible, ¿de acuerdo? Porque se hizo una serie de procedimientos, pero no sabemos si es una vulnerabilidad, 2, 3 o 10, ¿de acuerdo? Y se puede volver a producir. Bueno, como conclusiones, pero vais a ver lo que ocurrió prácticamente. Inicialmente, pudimos cambiar las contraseñas de la instalación, ¿vale? O sea, esto ya pudimos hacerlo, no en su totalidad. Hubo bastantes máquinas que hubo que hacerlas manualmente, pero ya no eran todas. O sea, ya teníamos un control. Le hicimos el inventario a la persona, gratis, ¿vale? Porque ya iba incluido dentro de lo que era el análisis. Los servidores de recolección de información, también. O sea, también ellos no sabían que tenían dashboards puestos que se accedía también desde Alemania. Y estaban ahí puestos. Porque cuando instalan el software, hay diferentes módulos y el que lo instala, le dicen cómo hay que instalarlo, no piensa. Entonces monta todo, web server, recolector, dashboard, servidor FTP, TFTP, o sea, le mete de todo. Y esto también pasaba, ¿de acuerdo? Acceso al código fuente de los programadores. ¿Qué son los programadores? Los programadores es una pantallita que permite desarrollar o mandarle variables a los PLCs. O sea, le mandas un 0, le mandas un 1, se enciende, se apaga y nos permitía acceder al programador. Esto tampoco se podía hacer. Yo accedía al editor de programadores de PLC y me pedía usuario y contraseña. Con lo cual, eso era también otro de los problemas. No podían seguir desarrollando. O sea, no podrían expandirse. ¿De acuerdo? Y esto, pues bueno, también nos permitió el verlo. Asegurar el entorno. O sea, ya tenemos los casos, ¿no? Digo, ahora vamos a poder asegurar. Saber el origen del problema. En parte. Sabemos que lo han cambiado. Sabemos que inicialmente no es un malware, inicialmente. Igual ese es el siguiente paso, ¿eh? O igual está y todavía no hemos llegado ahí. Esto sigue abierto, ¿eh? Por eso hay cosas que veréis que no podré contar, ¿eh? Y encontrar vulnerabilidades. También como conclusiones, inicialmente, y esto es importante, esto es verlo. O sea, España es pyme. Esto es la realidad. O sea, muchas veces hablamos, no, es que yo tengo 3.000 servidores, 80.000 usuarios. Bueno, sí, pero la realidad es otra, ¿eh? O sea, cuando tú vas a una empresa o empresita, puede tener muchos sistemas, pero tiene muy poca información en cuanto a cómo se gestiona. Y esto es verdad. O sea, normalmente suele estar subcontratadas la informática, suele haber un informático, los que son 10 son la leche, o sea, son muchísimos, prima la producción, para ellos viven de ello. O sea, si me cierras el parking, estoy jodido. O sea, no compro ni vendo. Poca concienciación, cuando le hablas, pero no tenéis un cortafuegos, tío, o sea, algo básico. Y el de TI es que no me da tiempo. Claro, porque me da tiempo, tengo 5 empresas más que atender. Y esto es la realidad, ¿vale? Cuidado con los SCADA. Está a nuestro alrededor. Los que desarrollan SCADAs, pues como ven que es un entorno separado, alejado, lo ven prácticamente imposible. Los que lo manejan son operadores. Esto también es otra opción, que bueno, que no hay un expertise, evidentemente. Y los que lo implantan lo consideran seguro porque es un entorno cerrado, ¿vale? Esto es un poco lo que yo llegué a ver hablando con este cliente y con la relación que tenía con la empresa que le llevaba el mantenimiento. Fijaros que todo lo que tenían inicialmente cogido, o sea, bastante. Yo de aquí saqué perlas, ¿vale? Y dije, ostras, esto de hacer un exploit, qué sencillo es. Mentira, ¿eh? No es nada sencillo.
Aquí hay expertos que manejan muy bien el tema del exploit. Yo soy un principiante. Pero fijaros si está mal hecho el tema de los SCADA, que muy fácilmente puedes hacer cositas con ellos. Y yo saqué un par de exploits, he sacado 4 o 5, de un fabricante alemán pero muy potente, muy grande, ¿de acuerdo? En el que puedes manipular remotamente sus sistemas, ¿vale? Yo aquí os he puesto un vídeo porque es difícil el que lo veáis, quiero decir, traedme una SCADA aquí para verlo, pero fijaros en detalle, si me permitís un segundo, para que veáis el vídeo. Esto es un exploit muy sencillo, voy a lanzarlo en vídeo, pero para que lo veáis un segundo. Aquí lanzo, perdón, que de donde no era. Ahí. Aquí lo que hago es lanzar el abre. Ahora veré, qué manía, es que no atino. Ahí. Aquí lo que hago es enviar una serie de paquetes. No puedo dar los detalles, pero cuando mandas unos paquetes a determinados SCADAs, hay una serie de bytes de control y una serie de bytes que se permiten escribirse, simplemente, ¿vale? Y entonces, bueno, simplemente es cambiar esos valores. Entonces, fijaros, a ver que no se me vaya ahora el ratón. Lo pongo por aquí. No sé si recordáis la pantalla esta. Me cago en la leche. Tengo ya aquí yo un... Fijaros, voy a lanzar un exploit. Esto ya lo he leído, ¿no? Lo he visto. Bueno, aquí lo que le pido ahora yo a la chica que está gestionando esto, digo, oye, ponme, se ve muy mal, perdón por el vídeo porque está grabado con un iPhone. No porque sea iPhone, perdón. Yo quería decir eso, perdón. Fijaros, no sé si veis, bueno, es un poltergeist esto, totalmente. ¿Veis ahí que hay una barrera, una línea? No sé si lo veis en la pantalla, se ve allí que es así más o menos. Bueno, pues se supone que voy a sobreescribir esos bytes, ¿vale? A ver si atino. Ahí. Entonces, ahora se tiene que levantar la barrera. A ver. Flipaban los de dentro, lo juro que flipaban los de dentro. Me miraban, además estaba yo ahí tranquilito y digo, oye, ¿puedes poner la pantalla grande que no lo veo? Y yo, flipaban en colores. Quiero decir con esto, que no tiene mérito, lo digo de corazón, no tiene mérito porque si tú ves cómo está hecho el código, dices, madre mía, de hecho, vamos, no lo voy a ni publicar porque me da pena, o sea. Bueno, esto sería uno, pero fijaros, atento a la jugada, ¿vale? Este es el parking, ¿veis que pone ahí Jure? Ahora se lleva mucho en Cataluña esa palabra. Bueno, yo soy maño, Maño viviendo en Cataluña. Bueno, pues fijaros, no sé si os veis el detalle, a ver que lo pueda yo parar esto. Y aquí sí que estaba acojonado. Me cago en la leche. Esto es de Windows Media. A ver. Ay, no sé si veis que pone conexión. ¿Lo veis? No se ve. Yo tampoco, Es 1, 2, 3, 4. Es que estaba ahí sí, grabándolo y la policía, los municipales pasando por allí. Y yo, ¿veis que pone conexión? Bueno, ahora en teoría va a cambiar, ¿vale? Y tiene que poner, si no me paso de pantalla, tiene que poner inversa. Lo pararé también para que lo veáis. ¿Dónde estoy? Aquí. Hay que estar atentos, ¿vale? Es que pone conexión, sigue poniendo conexión. Y aquí ahora estaba ahí mandando el exploit. ¿Veis que pone inversa? Y ahí corriendo acojonado porque la gente me miraba. Y que este gilipollas a esta hora de la tarde, con toda la calor, aquí ya con un móvil así, con el portátil, con el pie levantado. O sea, son perlas, en este sentido. Con lo cual, yo diría, o sea, que por un lado, la conclusión a la que yo podía llegar con este tema, evidentemente, es que era sencillo, ¿vale? Sencillo. El cómo han entrado no lo sé. O sea, sinceramente ni se sabrá. O sea, cómo se entra. El para qué querían tener ese parking tampoco se sabe. ¿Que hay un malware que hace filtración de datos? Sí. También vimos que había un malware que hacía filtración de datos. Y se está viendo, se está analizando. Por lo tanto, o sea, con esto lo que quiero deciros es que
nosotros creemos que realmente que es demasiado sencillo como estaba. Fijaros, encontramos código hardcodeado, o sea, en la aplicación. El acceso a la aplicación, hay una especie de compilado y hay una especie de objeto. El objeto le haces un cat al fichero y salía la contraseña. Y dices, ostras. Se avisa al fabricante y el fabricante dice, ah, ¿qué vas, tío? Esto no pasa nada, pasa pues, ¿vale? O sea, lo que te dice el fabricante es a la siguiente versión. Claro, ¿cómo voy a actualizar yo mi parque? Si no tengo un plan de actualizaciones ni me interesa, si esto no es, o sea, no es mi preocupación. Con lo cual esto al final cae desgraciadamente sobre el usuario, que es el dueño del parque, ¿vale? Y bueno, y prácticamente yo ya he acabado mi sesión y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa estoy encantado de decíroslo.